Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar sobre un tema de extraordinaria actualidad: las normales rurales en México. El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron desaparecidos. 3 de sus compañeros fueron asesinados. Desde entonces ha estado en el aire qué son las normales rurales. Para conversar sobre este tema nos acompaña en el estudio la doctora Tanalís Padilla. Tanalís es nacida en México, de padres mexicano y estadounidense, es catedrática en el MIT en Massachusetts y una gran conocedora del mundo de las normales rurales. Tanalís, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, con mucho gusto. Tanalís, ¿cómo explicarías qué son las normales rurales a quienes no tienen una idea de qué se trata? Sí, las normales rurales son producto del proyecto revolucionario, son de la revolución que ocurrió en México de 1910 a 1920 y son un intento para proveer educación en parte a los hijos de campesinos y también para que esos hijos, esos campesinos se hagan maestros y además puedan proveer educación en el resto del país. Y se establecen en la década de los 20, pero la verdad adquieren su verdadera importancia durante la década de 1930 bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas. Es quien las infunde con muchos de los ideales progresistas que vienen de la Constitución y de la Revolución. El derecho a la tierra, el derecho a la educación, la importancia de que los trabajadores y los obreros sepan de sus derechos, y es también cuando se extienden y se hacen internados y se enfatiza mucho más la idea que son instituciones para educar a hijos de campesinos. Escuelas de pobres para pobres. Sí, exactamente. Y además, para poder proveer una educación a los pobres, tienen la modalidad de internado. Entonces, y también se les provee de comida, de uniforme y de una pequeña beca, un poco de dinero para que puedan usar en sus gastos los alumnos, ¿no? Entonces, esto para los jóvenes es muy importante porque se les dice: ahora sí podemos estudiar, ¿no? Teniendo los gastos cubiertos, sí nos podemos dedicar a estudiar. Aparte de que pueden ir y quedarse en esas instituciones porque en los lugares remotos donde viven apenas sí hay primaria, en los lugares donde tienen suerte, ¿no? A raíz de los trágicos acontecimientos de la noche de Iguala, donde fueron desaparecidos estos muchachos, se habló mucho de que estas escuelas eran nidos de guerrilleros, escuelas de la subversión. ¿De dónde viene estos calificativos y esta forma de ubicarlas? Pues irónicamente vienen del Estado revolucionario mismo. Hablaba yo de que en los 30 fue cuando se les infundió en verdad con este ideal de justicia social. Entonces los alumnos ahí, los normalistas, los que iban a ser futuros maestros, no solo iban a aprender y a educarse y a formarse como profesores, también se iban a formar como líderes sociales. Se les impugnaba que al llegar a las comunidades, que ahí pudieran enseñar a las comunidades cómo movilizarse para ejercer sus derechos a la tierra, y los derechos y proteger los derechos constitucionales en general, ¿no? Y los alumnos mismos dentro de las normales rurales forman una asociación muy importante, la FECSAM, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, y el término socialista es importante porque también ahí otra vez, casi irónicamente, viene del Estado. Lázaro Cárdenas implementa esta modalidad de educación socialista, lo cual es un poco vaga, pero básicamente quiere decir implementar alguna idea de justicia social. ¿Esta organización sigue existiendo? Sí, sigue existiendo y es muy importante y es en muchas instancias gracias a ella por las cuales persisten las normales rurales, porque esta organización no solo
se encarga de organizar a los estudiantes mismos a crear conciencia, sino a crear redes en todas las normales rurales que han existido en el país y a defender los derechos de los normalistas y también a aliarse con importantes luchas campesinas y obreras. Y es muy importante, durante la época del cardenismo, que es cuando surgió, se crearon muchas de este tipo de instituciones, uniones campesinas, uniones obreras, que a lo largo de las décadas terminaron siendo cooptadas por el PRI, por el partido oficial. La FECSEM es una de las únicas, si no la única, que no logra cooptarse. Hasta el momento sigue independiente. Y esto remite un poco más a tu pregunta de nidos de comunistas. Es en parte por esto, por esta presión, por esta cierta radicalidad o conciencia que tienen estos jóvenes que siempre se han movilizado para preservar sus instituciones, que las han hecho escuelas pues de lucha, ¿no? Y el poder ha utilizado los gobernantes, los medios de comunicación, esta organización por parte de los jóvenes para proteger lo que en verdad es un derecho, para descalificarlos diciéndoles pues, que son unos, en diferentes momentos, comunistas, subversivos, pseudoestudiantes más recientemente, ¿no? Para desprestigiarlos en vez de escuchar qué es lo que verdaderamente defienden, que es finalmente la educación. A la educación pública. La educación pública, sí, y eso es muy importante. Sin embargo, de estas escuelas han egresado muchachos que finalmente han jugado un papel importante en lo que fue el movimiento armado en México de lucha por el socialismo, ¿no? Sí. Estamos hablando de personajes como Lucio Cabañas, egresado él mismo de la escuela de Ayotzinapa. Ajá, sí, sí. Y el hecho de que algunos han sido líderes guerrilleros como Lucio, algunos otros guerrilleros como Pablo Gómez fueron catedráticos o dieron clases en las normales rurales. En Chihuahua. En Chihuahua, Pablo Gómez. Y que otros que no surgieron como líderes guerrilleros, pero sin embargo estuvieron vinculados a la lucha armada. Esto se utiliza mucho para descalificarlos o como elementos de la ideología que producen puros subversivos, ¿no? Y pues ese tipo de argumentos se puede analizar desde varias perspectivas, ¿no? En primera, que estas luchas armadas lo que finalmente siempre han hecho es empezando primero por vías pacíficas, pero sobre todo reivindicar la Constitución, ¿no? Sus derechos, y es la represión del Estado lo que los vuelve radical, ¿no? Sin embargo, cuando uno va a esas escuelas, sus muros hablan, están llenos de pinturas y una figura que es una referencia permanente en esos muros son esos antecedentes, personajes como Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, que también jugó un papel muy importante sin ser normalista rural, pero que fue maestro, ¿no? Al lado de figuras como la del Che Guevara, etcétera, etcétera. Exactamente. Y esto es muy importante y es una manifestación, un ejemplo de cómo las normales rurales son muy conscientes de que si lograron sobrevivir no solo las décadas el proyecto priista, ¿no? Durante los 50, 60, 70, pero mucho más allá de durante el proyecto neoliberal, en muchos aspectos más nefastos, han logrado sobrevivir gracias a una lucha, un legado de lucha, y ellos tienen conciencia de la importancia de seguir el ejemplo de las personas que han cuestionado al sistema o que han sido y que han tenido la conciencia de ser consecuentes con los ideales, ¿no? Entonces siempre contraponen estos ejemplos de gente consecuente a lo que el Estado siempre les quiere decir, que son holgazanes o pseudoestudiantes o que no caben en su proyecto. Irónicamente, Tanalis, de esas escuelas también han egresado algunos funcionarios públicos, dirigentes sindicales corruptos del sindicato corporativo de maestros, etcétera, etcétera. Es una moneda de dos caras. Sí, exactamente. Y eso habla de la importancia de comprender estas instituciones y la cultura que se genera dentro de ella como espacios de libertad, de conciencia, de lucha de izquierda, donde muchos de los alumnos ahí aprenden
o toman conciencia de sus derechos, de la importancia de la historia, pero donde también adquieren una oportunidad muy importante, que es el de estudiar, el de obtener una profesión de maestros, luego que son maestros, a veces ingresan a la universidad o ejercen maestría, o a veces a las filas políticas, ¿no? Entonces, viéndolo desde ahí, es innegable que estas instituciones dan la oportunidad de ascender socialmente, dan una educación, y de ahí muchos la emplean para seguir reivindicando la importancia de lo que es la educación como proyecto, como derecho, y algunas lo utilizan para cuestión personal, ¿no? Y se dedican a seguir viendo por sí mismos y a traicionando pues la lógica de estas instituciones. ¿Estas escuelas, Tanalís, son para hombres, para mujeres? ¿Hay escuelas mixtas? Ajá. Pues sí, desde su comienzo eran tanto para hombres como para mujeres, y de hecho fueron coeducacionales, fueron de hombres, tanto de hombres y mujeres durante los 30. Fue hasta principios de los 40, principios mediados, cuando se derogó la educación socialista, también se hicieron una vez más, unas se dividieron para hombres y otras para mujeres. En los últimos... ¿Era mala influencia que estuvieran juntos? Pues eran los progresistas dentro de la Secretaría de Educación Pública los que siempre abogaban por tener una educación igual y que convivencia entre tanto hombres y como mujeres. Eran los mismos que también empujaban por la educación socialista, y una forma en que la derecha utilizó una forma también de satanizar ya desde los 30 a las normales rurales, era diciendo que ahí había todas cosas inmorales, no solo los comunistas, pero la relación entre hombres y mujeres. Entonces, desde ahí de los 40 se hicieron unas para hombres, unas para mujeres, aunque desde hace unos 10, 15 años aproximadamente hay algunas que ya son tanto de hombres y de mujeres, donde los dos participan, ¿no? Como San Marcos, por ejemplo. ¿Esto es en qué parte de México? En Zacatecas, en el norte, sí. Entonces hay unas 5, por lo menos creo, que ahora son tanto de hombres y de mujeres. ¿Cómo cuántas escuelas de esas siguen existiendo? Siguen ahora 17. Hay que ver otra vez la importancia de eso. En los 30, en su auge, cuando tenían el apoyo del Estado, había 35 en todo México. Después muchas fueron atacadas, fueron cerradas, fueron perdiendo fondos. Y total que para 69, en 1969 todavía, existían 29. Y ahí fue donde se les dio un gran golpe, uno de los peores golpes por parte del Estado, a reserva del neoliberalismo, ese ha sido el otro, donde el presidente Díaz Ordaz cerró 14 de esas Presidente de México escuelas. Entre 1964 y 70. Sí, el que fue presidente durante la masacre de Tlatelolco, ¿no? ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa, Claro que Tanalís? Y a sí. ustedes, amigos y amigas, los invitamos a que continúen con nosotros en este cruce de palabras. Regresamos. Estamos ya de vuelta en Cruce de Palabras, conversando con la doctora Tanalís Padilla, del prestigiado Instituto MIT en Estados Unidos. Ella tiene un libro extraordinario sobre las luchas agrarias en el estado de Morelos, y un dirigente ejemplar, que es la transición entre la Revolución Mexicana y las guerrillas modernas. Me refiero a Rubén Jaramillo. Tanalís, hay una imagen en los muros de la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México, ¿no? Pintada por Diego Rivera, donde se muestra lo que es los maestros rurales en el imaginario de la época. ¿Qué impresión te causa a ti esos muros? ¿Por qué pintar eso en ese momento? Sí, es muy importante esa imagen específicamente a la que te refieres, que se llama La Maestra Rural, ¿no? Y en esa imagen destaca no solo que esté la maestra ahí impartiendo clase en el suelo, o sea, ahí bajo un árbol, no solo a niños, pero también a mujeres, a gente ya grande, ¿no? Entonces ahí se ve cómo el proyecto educativo iba a ser un proyecto hacia toda la comunidad, ¿no? Otra cosa muy importante de ese mural es que atrás se ven labrando la tierra.
Y esto también es símbolo de cómo la vinculación, desde la vinculación entre la reforma educativa y la reforma agraria, ¿no? A los campesinos se les iba a dar tierra, se les iba a dar de educación. Eso se habían ganado con la revolución. Aparte hay un soldado en el caballo que simboliza en cierto aspecto el Estado protegiendo a estas lo que se ha ganado, protegiendo la reforma agraria en contra de los hacendados que todavía quedan, los cristeros, la iglesia que todavía está muy resentida sobre su pérdida del control del modelo educativo, ¿no? Entonces esa imagen ilustra qué tanto la educación, y la educación rural especialmente, es un fundamento del México del siglo XX, del México revolucionario. Una imagen que contrasta con la aparecida en la primera plana del diario La Jornada en 2007, donde podemos ver a un normalista tumbado en el suelo con la bota de un policía federal sobre su cabeza. Sí, sí, aquí lo impactante se ve esa transformación del Estado, ¿no? Del símbolo del Estado, de protector de la educación a reprimir a estos jóvenes, y en este caso que reivindicaban su derecho a plaza después de graduarse, ¿no? Entonces ves esa transformación a lo largo del siglo XX del Estado mexicano. Proyecto del Estado de las mexicano. Escuelas del Diablo a los kinderes bolcheviques. Los kinderes bolcheviques, como se les llamaban en los 60, sí, sí. ¿Qué sentido tiene tener una escuela de corte agrario en un país que es predominantemente urbano? Ajá. Pues yo creo la verdad es, y ha sido uno de los argumentos del Estado o de los medios de comunicación masivos, que es un proyecto anacrónico que nada tiene que ver en un México ya moderno, ¿no? Y todo lo contrario, son más importantes que nunca. En primera, yo diría porque están destinadas no solo ahora a campesinos, sino a hijos de los pobres, ¿no? Entonces, muchos de quienes sí viven en áreas rurales, pero aunque no sean netamente campesinos, son gente pobre que sigue sin la oportunidad de conseguir una educación. Pero vayámonos aún antes de esto, ¿no? México será un país urbano, pero ese proyecto urbano no tiene partes modernas, pero todavía sigue siendo profundamente injusto. Injusto en el sentido de que gran parte de la población no tiene acceso verdadero a derechos elementales que se les dieron durante la Constitución, ya ni se digan derechos humanos fundamentales, de salud, ¿no? Otra vez volvamos a la educación, de tener un trabajo digno. Entonces, las normales rurales en este contexto de México, donde las únicas opciones hasta hace poco en el campo mexicano, digo hasta hace poco porque era emigrar a Estados Unidos o trabajar para el narcotráfico, y creo que emigrar a Estados Unidos se está volviendo ahora menos una opción, ¿no? Pero de las pocas opciones que se tienen serían las normales rurales, ¿no? Y los normalistas mismos les reivindican a los del poder, siempre les han reivindicado: si ustedes siempre nos están diciendo que nos pongamos a estudiar, que seamos cultos y ordenados, ¿cómo? ¿Cómo si nos están quitando estas instituciones, no? Tanalis, tú has escarbado en cuanto archivo existe sobre las normales rurales. Ajá. ¿Qué has encontrado allí de lo que cuenta los informantes de la policía sobre los movimientos de estas escuelas? Sí, pues siempre han estado muy vigiladas, por supuesto, ¿no? Y los reportes que han enviado los agentes de gobernación están siempre detallando las diferentes huelgas o estrategias o reuniones que tienen o que van a tener los estudiantes normalistas, ¿no? Entonces, desde la lógica, desde el propio Estado, se puede ver ahí la resistencia que existen también de parte de los alumnos, y también se puede confirmar el discurso del Estado sobre las normales rurales ha sido siempre que profesionalizarlas, modernizar la educación, hacerlas más eficientes, y ese es el discurso oficial, ¿no? En los documentos de gobernación muchas veces se revela que parte de esa estrategia es para que los estudiantes ya no se sigan movilizando.
Y esa es gran parte de la razón por la cual siempre se han querido quitar los internados, ¿no? Los internados, porque ahí esos les dan espacio a los alumnos para que juntos convivan, tengan espacio de organización y se den cuenta de lo que está pasando, analicen y tengan cierto poder para defender las escuelas, ¿no? Y desde hace tiempo, desde los 50, la SEP ha querido reemplazarlos por becas individuales, ¿no? Tú has visitado muchas de estas escuelas. Ajá. ¿En qué estado se encuentran? Es un estado, son muy impactantes y hasta cierto sentido es un estado contrastante. A primera vista o casi desde lejos destaca en los edificios, porque muchos fueron fundados en antiguas haciendas, ¿no? Esta justicia social, haciendas que se les quitaron a grandes amos de terratenientes y se les dieron al pueblo, ¿no? Entonces son edificios muy bonitos, por ejemplo en San Marcos, Zacatecas, Tiripetío, en Michoacán. Sin embargo, entras en ellas y las estructuras se denota una precariedad profunda. Los bancos apenas están, ¿no? Las camas, los dormitorios, todos funcionan en una franca precariedad, donde también son los alumnos los que están barriendo a veces, haciendo lavando su ropa, participan en mantener la escuela y con mucho orgullo, ¿no? Entonces sí se ve que están en un estado abandonado en términos de recursos, pero con una increíble entrega por parte de los alumnos mismos. ¿Y la alimentación de las muchachas y de los muchachos? Es muy bonito lo que siempre han comentado, conmovedor, lo que siempre han comentado los muchachos que van a las normales rurales, porque dicen, ahí por lo menos nos daban de comer. No siempre es buena la comida, pero por lo menos la teníamos asegurada. 3 veces al día. 3 veces al día. Y en mi casa, dicen, en donde veníamos, a veces no había que comer, ¿no? Y ha sido una lucha permanente tener una comida saludable, ¿no? Que sea proveída siempre. También esa ha sido punto de batalla de los estudiantes. En esta caricatura que se han hecho de las normales se les presenta solamente como lugares de agitación, de confrontación política, etcétera, etcétera. Sin embargo, en su vida diaria tú puedes ver allí bandas musicales, grupos de danza, pintura, deportes. Sí. ¿Es cierto eso? Sí, y es un horario que empieza desde la mañana, o sea, desde bien temprano, de las 5 o 6 de la mañana, cuando se levantan y hacen algunas de sus primeras actividades, antes todavía de desayunar, tienen clase durante las mañanas y durante las tardes se dedican al bailable, al discurso, a practicar instrumentos, ¿no? Entonces, ves en estas escuelas una cantidad increíble de actividades que son muy interesantes y otra vez muy importantes si se considera qué alternativa tienen los jóvenes en hoy día, ¿no? Tener una institución ahí con una estructura, tiene todo tipo de talleres, por ejemplo, en algunas todavía se trabaja la tierra o hay cierta relación con animales que todavía tienen ahí para proveer de dotaciones, ¿no? Entonces, en verdad, viéndolo desde dentro aún precariamente, dan mucha conmoción y son todo lo contrario a esto de chavos holgazanes que nada más se dedican ahí a pasársela, ¿no? La desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, ¿cómo, según tú, ha sido vivida por el resto de sus compañeros, no solo en Ayotzinapa, sino de las otras normales rurales? Sí. Pues es muy evidente que en todas las normales rurales los jóvenes las sintieron como un ataque a ellos mismos, ¿no? Y con esta conciencia histórica que siempre han tenido, la ven dentro de de los largos ataques que ha habido contra las normales rurales, contra grupos campesinos, ¿no? Entonces la asumen como como un atentado en contra de ellos, lo cual lo fue, ¿no? Y también, sin embargo, también se dedican a reclamar justicia, ¿no? Porque siempre saben que la justicia no viene por manos del Estado, va a venir solo si hay gente demandando que se haga, ¿no?
Irónicamente, en un país como el nuestro, que está viendo sobre todo hacia Estados Unidos, a pesar de lo que sucedió ahora con Trump, muchos de esos jóvenes están viendo a lo que pasa en América Latina, a lo que pasa en Cuba, en Venezuela, en Bolivia. Sí. ¿Tú dirías que sí está ahí esa preocupación y ese interés? Ajá, sí, yo digo que sí, y sobre todo porque una de las cosas que caracteriza a estas normales es buscar elementos de justicia social, luchas solidarias, ¿no? En los 60s, en los 70s fue mucho la Revolución Cubana y los ideales que entonces que representan, ¿no? Y ahora siguen reivindicando y viendo formas de mantenerse en pie de lucha, especialmente porque lo que pueden ver en los casos, por ejemplo, de Venezuela y Bolivia, es este no al neoliberalismo, al proyecto neoliberal, que finalmente ha sido devastador en general para México y en específico a las normales rurales y a la educación en general. Esos estudiantes, además de los cursos regulares, tienen sus propios cursos de formación. Sí, sí. Y ahí, por ejemplo, es donde hablaba otra vez de la FEXM y tienen esta organización que se llama el Club de Orientación Política e Ideológica, ¿no? Donde se dedican ellos mismos a estudiar la problemática y pueden ser textos desde la Constitución mexicana, que bueno, antes de que fuera totalmente triturada, ¿no? Los derechos que emergen de ahí, como también las obras de Marx, de Lenin, los escritos de Che Guevara, donde buscan cómo se formula un proyecto popular y una conciencia de lucha para seguir adelante con estas instituciones y más allá después de graduados, ¿no? Tana Liz, muchas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras, y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable asistencia a este programa el día de hoy, y ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur.